El fenómeno de la pandemia, los tiempos de la pospandemia, ¿qué cambió? ¿En qué somos distintos como personas y como grupo social, como comunidad? ¿Realmente cambió algo? ¿Fue la pandemia un paréntesis y todo lo demás regresamos a esa rutina de la cual veníamos? ¿Ya entendemos con claridad qué fueron los efectos o cuáles han sido los efectos? Para explorar un poco y tener algunas respuestas, conversamos con el doctor Juan Carlos Bedoya, un doctor en filosofía que aporta su experiencia desde el periodismo hasta el diseño industrial, es decir, es un hombre que ha traído y que tiene mucho conocimiento de distintas áreas del pensamiento para entender este fenómeno. Y el doctor Bedoya pone dos temas centrales que nos parece muy importante seguir. Primero, que estamos viviendo tiempos de una renuncia a la valoración colectiva. Y segundo, que esa renuncia a la evaluación colectiva quizás se explique porque la pandemia, a final de cuentas, lo que generó es una erosión de nuestras redes sociales, de la forma de hacer colectividad. De esto y mucho más hablamos en este nuevo episodio de la posterapia. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Bedoya, por estar con nosotros en esta sección que hemos denominado la posterapia, donde queremos entender qué es lo que ha cambiado con la pandemia, en qué nos afectó como individuos y en nuestro comportamiento como grupo, como comunidad. Doctor, pues bienvenido y justamente me interesa mucho platicar contigo, aprovechar tu experiencia, tu largo recorrido en esto, tanto tus horas de vuelo en la academia como tus horas de vuelo en las conversaciones sobre desarrollo humano y en el acompañamiento que tienes con mucha gente que te sigue, a la que tú también tratas. De estos tiempos pandémicos, doctor, se ha conversado mucho, se ha dicho mucho de que hemos cambiado, de qué cosas que se modificaron, de que el encierro nos afectó para bien o para mal, y fuera de la parte económica, que quizás es la más obvia, o de la parte, digamos, de la salud física, quisiera yo hablar de la salud cognitiva, digamos, toda esta parte humana que se trastocó y saber si tú ves que hubo algún cambio y ese cambio sigue, o si más bien entendemos esto como un paréntesis, un momento de excepción en donde todo se modificó, pero ya llegamos a una normalidad en donde pues pocas cosas son distintas a ese momento antes de la pandemia que prácticamente tiene ya pues casi, va a cumplir 6 años de habernos ocurrido. Bienvenido, doctor, y pues bueno, ahora sí que somos todo oídos y todo ojos. Mm. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu invitación, por tu presentación y por ofrecerme un espacio en este foro tan interesante, con un tema tan interesante como es el de la pandemia. Eh, a mi modo de entender las cosas, a mi modo de ver, yo creo que el tema de la pandemia todavía no se ha decantado. Yo creo que no hay todavía un resultado definitivo que nos permita ver con claridad qué pasó. Creo que incluso no, es un tema no superado. Mm. Yo creo que a 4 años del retorno, de ese famoso retorno a la normalidad tras la pandemia del COVID-19, lo que se puede observar es como todavía un estrés postraumático mal atendido, así lo pienso yo, porque ni siquiera ha sido claramente diagnosticado. Es decir, a mi modo de ver, creo que hacen falta estudios, estudios serios, estudios académicos, bien encaminados para poder encaminar, para poder determinar lo que ha pasado en la psicología del hombre común después de la pandemia. Creo que la mayoría de los estudios pospandémicos se abandonaron a partir del 2022 y en los últimos años ya no se volvió a hablar, Mm. asumiendo que ya todo había sido superado y que ya no pasó nada, ¿no? El fin de semana pasado estaba conversando con mi compadre, Rodolfo Guevara, un gran amigo y colega, y él me señalaba algo muy interesante. Él me decía que el COVID-19 había cobrado un número de víctimas similar al número de víctimas que cobró
la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso me cautivó mucho porque inmediatamente me fui a buscar las cifras y efectivamente las cifras que la Organización Mundial de la Salud da de pérdidas del COVID-19 es de más o menos 14,9 millones de vidas perdidas Mm, y la cifra que se da de la Primera Guerra Mundial son entre 15, ¿no? Entre 15 y 30 millones de seres humanos, ¿no? Es decir, que yéndonos por lo bajo, se puede decir que el COVID igualó, ¿no? Un poco ahí esos 15 millones. La diferencia es que la población mundial hace un siglo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, era de más o menos 1.600 millones de seres humanos y ahorita, cuando fue el COVID, es decir, en el año 2020, la población mundial era de aproximadamente 7.800 millones de seres humanos, lo cual indica que el COVID nos hizo perder aproximadamente el 0,2% de la población mundial. Es decir, una décima parte o una quinta parte de las vidas que se perdieron en la Primera Guerra Mundial. Estos datos solamente si los atendemos como datos fríos, crudos, digamos cuantitativos, pero hay una diferencia cualitativa muy importante y es que las pérdidas que se vivieron en la Primera Guerra Mundial afectaron a una población muy focalizada en los países protagonistas, mientras que las pérdidas que se cobró el COVID-19 o que se cobró la pandemia afectaron a prácticamente todo el mundo. Eh, me contaba justamente esta persona, Rodolfo, me contaba que en una conferencia que él estaba dando, él le decía a los asistentes que levantaran la mano quienes hubieran tenido una pérdida directa de familiares, y levantaron la mano un grupo importante. Luego pidió que levantaran la mano quienes habían perdido parientes, y levantó la mano un grupo más o menos equivalente, quienes hubieran sufrido la pérdida de compañeros de trabajo, y levantaron la mano, un grupo importante, quienes hubieran perdido amigos y conocidos, y levantó la mano prácticamente todo el grupo asistente, ¿no? A eso se suma que hubo una enorme pérdida mucha gente perdió su trabajo, ¿no? Solamente en América Latina, el primer semestre del año 2020, perdieron su trabajo 31 millones de personas, ¿no? mm, Y, y a mediados de 2020 en el planeta habían perdido su trabajo 400 millones de personas. Y eso sin contar que en los 5 años posteriores a la pandemia, que son estudios que, insisto, no se han hecho, se abandonó esa atención a las consecuencias, ha habido gente que ha seguido resintiendo su economía, eh, teniendo, experimentando consecuencias desagradables como efecto de la pandemia. Entonces ha habido una seria afectación económica y laboral de muchas personas, ¿no? Eh, el, eh, ¿Qué es lo que se vio cuando terminó la pandemia o qué observé yo en mi experiencia personal cuando terminó la pandemia? Es decir, cuando llegó el 2022 y se presentó la nueva normalidad, eh, yo volví a encontrarme nuevamente con capacitaciones, con clases, con talleres personales. Es decir, volví a tener gente, porque durante la pandemia todo fue en línea, y la gente manifestaba un gusto enorme por el reencuentro, un, una, un encanto por ese eros, ¿no? Por ese eros social, ese ágape social de encontrarse con el otro y una valoración de la convivencia personal, el contacto con el otro como un bien deseable, ¿no? Como un bien bastante deseable. Eh, También escuché yo decir a las personas, escuché mencionar a las personas un replanteamiento valoral, hacerse un replanteamiento valoral en el sentido de un desprecio por el materialismo centrado en la imagen. Eso se lo escuché a varias personas, ¿no? Un discurso centrado en la comunión más que en la ostentación de bienes materiales. Como que la pandemia
hizo que las personas pensaran en lo valioso que era el estar con el otro, la convivencia con el otro, más que en buscar lucir una marca o ostentar, ¿no? Eso en el discurso, insisto, eso en el discurso, porque 3 años después, es decir, ya estando en el 2025, lo que yo en lo personal he observado es una reactivación del consumismo eh, y una disminución de la tendencia al agrupamiento. Es decir, algo que dejó la pandemia, que llegó y se quedó, es una disminución del agrupamiento en colectivos laborales, en colectivos escolares y en colectivos comerciales, ¿no? En tiendas departamentales, por ejemplo, la gente prefiere comprar en su casa, comprar en Amazon, la gente prefiere tomar cursos en línea, muchas personas han preferido trabajar desde su casa o buscar trabajos que puedan hacer desde su casa. Eh, y sí ha renacido un poco el impulso egoico al exclusivismo, ¿no? Eso desde luego que se tenía que reactivar, eh, pero pienso que ha cambiado un poco su expresión, ¿no? Eh, Se gasta menos en lo que no puede ostentarse, como la ropa y los accesorios. Siento más que ahorita la gente está más dispuesta a gastar en el ocio, es decir, ahora la gente busca más presumir la disponibilidad de tiempo libre, de tiempo para la recreación, ¿no? Para ir al gimnasio, para practicar hobbies, para ir a las vacaciones, ¿no? Eh, entonces surgen las preguntas que me surgen después de este planteamiento, ¿no? Que son más preguntas que respuestas, son si ha habido eh, un cambio valoral, Claro. ¿no? Si realmente ha habido un cambio en los valores. En mi opinión, no mucho, no creo, no veo tanto un cambio en los valores. Hay preguntas que he escuchado entre mis colegas y son preguntas que yo mismo ahorita no tengo la respuesta, que valdría la pena hacer un estudio serio, que sería, ¿ha habido un incremento de estrés social? Es Sí. decir, en los últimos 3 años hay estrés social. Las relaciones interpersonales actualmente son más reactivas, hay más impaciencia, más intolerancia en las relaciones humanas que hace 5 años. Ujú, Hemos conversado, ese ha sido un tema de conversación donde parece que sí, creemos que sí, pero no sabemos cómo medirlo, ¿no? ujú, ¿Cómo medimos eso? Ha disminuido la cortesía en la conducta vial, por ejemplo, en la conducta vial, cuando manejamos, ¿no? Las personas sienten que las relaciones humanas ahorita tienen menos filtros y son un poco más agresivas. Es parte, digamos, de ese mismo planteamiento. Somos más susceptibles que hace 5 años. Eh, Creo que está pendiente de investigación qué manifestaciones de la conducta social que vemos actualmente son efectos o efecto de un estrés postraumático resultado de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y hace falta entonces una observación detallada e investigación seria, eh, ahí sí, como decíamos, sin rasgos conspiranoicos, ¿no? Es decir, que podamos observar eso con detenimiento, saber si hubo algún tipo de efecto químico, si cambió la química cerebral, no cambió, si hay algún efecto en las vacunas que todos nos pusimos, eso dejó alguna impronta o no, no la dejó, pero desde luego es una investigación sin los tintes conspiranoicos ni nada de eso, es una investigación eh, real, ¿no? Eso es así lo que, digamos, a grandes rasgos yo me he planteado y he podido observar en relación con el tema de la pandemia. wow, a ver, hijo, estuve tomando notas y hay muchísimas cosas que se pueden abordar para tan poco tiempo que tenemos, pero eso no significa que lo resolvamos ahora, sino que lo podamos tratar. De lo que comentas, doctor, aquí hay un tema que me parece fundamental, esta renuncia en lo colectivo, ¿no? Que comentas, en donde aparentemente la pandemia, el momento inmediato, si así lo entendí bien, era un abrazar, habíamos estado encerrados y entonces era esta búsqueda, yo mismo, ¿no? Estuve presente en muchísimos Zooms y este fenómeno
de acompañarnos, ¿no? De manera remota, dado que la tecnología jugó un papel muy importante y por lo tanto se tenían reuniones semanales, mensuales, con grupos de amigos que se formaron en ese momento y que en mi caso particular hoy continúan y son quizás de los lazos más sólidos. Pero es la excepción. Más bien lo que coincido contigo, lo que se ve es que este momento quizás de muchísima ansiedad provocó una búsqueda quizás de acompañamiento que se traduce, entre otras cosas y por otras muchas variables, no quiero decir que solamente fue esto, en esta renuncia a lo colectivo y que hoy vemos que esta tolerancia que comentas, pues no sé si esté, porque parece ser que lo que priva son estas conversaciones radicales en donde el juicio moral abunda, en donde preguntar y pensar es como cancelado y si yo hago una pregunta al otro se entiende como un ataque y entonces el mundo se divide entre los buenos y los malos, los que tienen la razón y los que no tienen la razón y por supuesto los malos y los que no tienen la razón siempre van a ser el otro. No sé si lo veas así. En este sentido, de esta desconfiguración ha habido una reacción y ha habido una respuesta, porque también, así como los números que tienes, han abundado, como te comentaba cuando estábamos fuera del aire, pues un incremento aproximadamente de un 60% de este fenómeno industrial del acompañamiento emocional vía talleres, libros, nuevas terapias, nuevos terapeutas, nuevos gurús, nuevas fórmulas, podcasts. Todo esto ha generado dinero solamente con el objetivo de atender ese fenómeno de acompañar, pero no estoy seguro de resolver este problema de la renuncia a la colectividad, de entender cómo nos afectó la pérdida del empleo, de la salud que tú estás comentando. Eh, y mi comentario, no sé qué pienses al respecto de que quizás ante esta falta de estudios, ante esta falta de seriedad, ante esta falta de datos, de evidencia, de voluntad de entender qué nos pasó, lo que surge ahora es un remedio, un remendo rápido para dar respuesta que captura un mercado, ¿no? En donde quizás estoy siendo injusto porque seguramente muchos de los que ofrecen esto ahora son personas bien intencionadas que se preocupan en la persona con claridad, pero no hay este hilo conductor que esté encaminado a responder estas preguntas que tú pones en la mesa, sino más bien tengo esta interpretación sesgada de que lo que existe ahora es esta motivación por ahí hay un mercado que explotar. No sé qué reacciones al respecto. Mira, yo pienso que es muy interesante ese dato de que ha habido un incremento del 60% de oferta de ese tipo de cursos, que son, digámoslo así, podemos enfrascarlos, o más bien, como echarlos, digamos, en el costal, en el saco del cursos de superación personal, de Mm, automotivación, eh, yo pienso que ese incremento se da porque también hay un incremento de demanda. Y claro. ese incremento de demanda se da porque la gente está experimentando algún tipo de incompletitud o de insatisfacción que dejó la pandemia. Mm, Si yo pudiera dar mi opinión, ¿no? Y es una opinión que quizás le falte soporte de investigación, pero una opinión basada en mi experiencia, ahí sí claro, diría yo, claro. basada en mi experiencia personal, es que yo creo que hubo un debilitamiento eh, en los últimos 5 años ha habido un debilitamiento de lo que un sociólogo norteamericano llamado Robert Putnam llama el capital social. Eh, y el capital social son la capacidad que tienen los colectivos para crear redes humanas fuertes, redes Ujú, poderosas. Eh, eh, Putnam dice que existen dos formas de capital social, ¿no? Eh, una forma de capital social vinculante, así lo llama él, que son los vínculos que crean las personas para crear cierto tribalismo. Entonces yo me asocio, por ejemplo, para crear vínculos con personas con quienes me interesa hacer negocios y creamos
eh, una barricada para que nadie nos vaya a amenazar el negocio, ¿no? Hacemos aquí un oligopolio y esa es una red vinculante, creamos un capital social. Una forma de capital social vinculante puede ser negativo, por ejemplo, la mafia, ¿no? Claro, Los grupos de la mafia crean un capital social un oligopolio. vinculante, como el oligopolio, ¿sí? Que no. A veces se crean vínculos de capital social entre grupos sociales, ¿no? Eh, y Putnam decía que lo que se necesitaba era crear otro tipo de capital social que él llamaba el capital social que tiende puentes. El capital social que tiende puentes es el capital social que vincula a los colectivos eh, sin discriminación, es decir, cuando se pueden juntar individuos que pertenecen a distintas tribus urbanas, es decir, se pueden juntar individuos que tienen preferencias de un tipo, individuos que tienen preferencias de otro tipo, distintas clases sociales, y se juntan para crear una solidaridad urbana, una solidaridad colectiva, y el capital social fortalece a la comunidad, impide que crezca la corrupción, eh, hace que la gente sea más consciente de las necesidades del grupo, genera un tipo de valores horizontales. Los valores horizontales son la solidaridad, la cooperación, la empatía, la compasión, etcétera. El problema es que estos cursos de superación personal muchas veces no están centrados en valores Así individuales. es. Sí, sí. Yo, autosuperación personal, yo me venzo a mí mismo, yo progreso, incluso parecen tener títulos espirituales, pero es una espiritualidad economicista, ¿no? Así, una espiritualidad del éxito. Está Sí. centrada en el éxito personal, pero muchas veces está ausente la vinculación con el otro, la red, Ujú. la red. Y lo que creo yo que se ha debilitado es justamente la red, se ha vuelto se ha exacerbado el tribalismo, ¿no? La gente jala para su lado, defiende a su tribu, pero no defiende el bien común realmente. Por eso hay intolerancia entre los grupos, unos grupos se tiran a otros, hay tensión. Cabe preguntarse si esa es la causa de los desórdenes que hay ahorita en el mundo, ¿no? La situación política Algo habrá tan, al respecto, tan seguro. terrible que hay ahorita Sí. en el planeta, ¿no? Que hay gente que dice, no, si ya entramos a la Tercera Guerra Mundial, no se ha declarado, pero ya estamos. Eh, sí se debe también a eso, ¿no? Pero sí hay un debilitamiento del capital social. Haría falta, por lo tanto, no solamente una atención a lo emocional y a lo psicológico, sino una vinculación más directa de lo psicológico con lo ético, que son dos esferas que tradicionalmente no se vinculan bien, Ujú. no se vinculan bien y que creo yo que esa desvinculación es la causa de, de la, de los fracasos morales de nuestras sociedades, ¿no? Así como lo veo yo. Y quizá como parte de estos fracasos morales, pues quepan, ¿no? No solamente, y no con esto quiero satanizar, digamos, esta nueva figura, pues todas estas ofertas que hay, ¿no? Que simple y sencillamente se dedican, como tú pones en la mesa, a capturar una demanda, Mm, sin pensar en lo colectivo, sin pensar en los efectos, sino básicamente concentrarse, centrar, poner al individuo en el centro del universo otra vez. La otra sí. edad ya no importa. Ujú, Y esto construye un discurso, además una especie de fórmula que ya la sabemos, son los mensajes, el discurso, tiene que haber un gurú, tiene que haber un libro, este libro termina en talleres, los talleres son certificaciones, estas ujú, certificaciones pues se generan ingresos, ¿no? Y todo se convierte en una industria que, como tú señalas y coincido contigo, eh, eh, solamente fortalece esta renuncia a la colectividad, este debilitamiento de un capital social que atenta finalmente, ¿no? En la convivencia social y que curiosamente empieza desde el individuo. Pues doctor, se nos termina el tiempo.
Yo creo que como ya nos demos cuenta, temas hay muchísimos. Quizá vale la pena explorar este fenómeno de este impacto social y estas reacciones que hay, ¿no? Que pudiéramos entender. Pero bueno, seguimos conversando contigo y pues nada más agradecerte muchísimo que estés con nosotros, que nos acompañes, que nos regales tu tiempo, que hoy es lo más valioso que se tiene. Y seguimos en contacto, doctor. Al contrario, Edgar, muchísimas gracias. Ha sido un Much- placer conversar contigo. muchas gracias.